Muy buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Nuevamente en este canal, su Canal 44, con su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. Bien, hoy, como es natural, pues tenemos también una serie de invitados que me van a acompañar para hablar sobre un fenómeno que está ocurriendo, y bueno, empieza a ocurrir desde hace unos años, pero que se está extendiendo notablemente, sobre todo porque tiene que ver con la comunicación, con la forma como nos comunicamos, a través de, sobre todo, la televisión, los medios, las redes sociales en general. Y para esto, pues es necesario hablar con unos expertos. Y tenemos, a continuación, voy a presentar a estos expertos que la verdad que nos van a dar a conocer qué es lo que está ocurriendo en el mundo de las comunicaciones y qué es lo que está ocurriendo en las redes sociales y en general, pues cómo se ve la comunicación, qué cambios se prevén que pueden existir en el futuro y qué cambios han ocurrido ya y qué es lo que podemos esperar, naturalmente, de toda esta revolución de la teoría de las técnicas de información, de comunicación, que se está dando no solamente en España, sino en el mundo entero y que debemos aprovechar, naturalmente, porque es uno de los factores que a lo mejor también nos pueden ayudar, entre otras cosas, a mejorar nuestra situación económica. Para eso me acompaña pues don Raúl Tristán. Muy buenas noches, don Raúl Tristán. Buenas noches, juntos. Raúl es escritor, es conferenciante, es formador, pero sobre todo es creativo y siendo creativo ha formado una empresa que pues ha tenido bastante éxito y que sigue teniendo éxito en Internet, porque es un diario digital totalmente libre, es ellibrepensador.com. Director de este diario, es gerente de Media y Business Consulting, especialistas en branding y gestión de marca. Bueno, pues también me acompaña José Luis Fanlo, es consultor de marketing y publicidad especializado en Internet, gerente de Funky Consulting, agencia de publicidad, emprendedor también en la red con proyectos como invitaciondebodasdiferentes.com, lineaplaya.com, entre otros. Es diplomado en empresariales, posgraduado en dirección, gestión y planificación turística, máster en ESIC de gestión comercial y marketing. Bien, también me acompaña don Fran Martínez. Buenas noches, don Fran. Aquí estamos de nuevo. Fran Martínez es psicólogo, pues especializado en tratamiento de trastornos psicosomáticos y del síndrome de acotamiento y disfunción glandular suprarrenal. Pues se ha formado en una universidad internacional, la Universidad de Bircham. Vale, es máster en psicología clínica y de la salud y terapia psicosomática y training autógeno de Schultz, así como liderazgo ejecutivo y bueno, pues también es coach, ¿no? Entrenador de emprendedores y de empresarios. Para que no desfallezcan en el intento. Que hace falta mucho, ¿no? Hay que tener mucho coraje en esta época que nos está tocando vivir. Fran Martínez ha escrito un libro, Los emprendedores ante la crisis sistémica, cómo potenciar la capacidad de emprender en momentos de crisis. Bueno, igualmente nos acompaña María Sassot. Buenas noches, Buenas María. Noches. Bueno, Buenas María, noches a todos. Sí, María Sassot es licenciada en Económicas y diplomada en Empresariales por la Universidad de Zaragoza, fue alumna mía también. Ha desarrollado su actividad profesional en el mundo de la comunicación, publicidad y marketing. Concretamente, 16 años de experiencia como directora de cuentas en agencia en Zaragoza y Madrid. En marzo de 2011 se lanza como emprendedora con la empresa Essentia Creativa, consultoría de comunicación corporativa, cuyo servicio diferencial es el posicionamiento de estrategias de marcas y con la clara especialización en 3 áreas: internacionalización, responsabilidad social corporativa y target femenino, dirigido al gran consumo. Bueno, vamos a empezar entonces un poco el programa de hoy. Preguntando, porque claro, en la actualidad es posible, podemos decir, y hablando que estamos en un medio de comunicación como puede ser la televisión, esto se emite por el llamado ciberespacio, ¿no? Es decir, con una nueva forma de comunicación que en realidad se está imponiendo, que es la comunicación 2.0. De esto vamos a hablar. Se ha pasado de ser, pues, sencillamente meros observadores, como hasta hace poco, además no hasta hace mucho, hasta hace muy poco, es decir, no hablamos de más de 10 años, de pasar de ser meros, espectadores, a estar imbuidos en los contenidos, espacios, etcétera, y relacionándonos directamente, ya no solamente con los medios, sino incluso recientemente también hasta con la televisión. Directamente podemos participar en los programas, etcétera, ¿no? De momento eso no lo estamos haciendo aquí, pero ya lo haremos. Todo llegará. Todo llegará.
La pregunta va dirigida a Raúl Tristán, que él es el creador de ese medio de comunicación que está teniendo mucho éxito en el sentido que está compitiendo con grandes periódicos de España y del mundo, diría yo, porque el posicionamiento del ranking de Libre Pensador es bastante alto y además el número de visitas también es bastante alto. Bien, le pregunto a Raúl, ¿está en peligro la existencia misma de los medios de comunicación convencionales? Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que siempre va a haber una parte de la población que se resista a irse al mundo de lo digital. Yo, además, soy un firme partidario del papel. O sea, yo, para mí, no me convencerán nunca de leer solamente en la pantalla. Yo creo que el papel tiene que subsistir. Lo que cambian son los modelos, o sea, el soporte también da un poco igual, ¿no? Yo lo que creo que cambian son los modelos de cómo nos relacionamos con esos soportes. Eso es lo que está cambiando. Pero hay partes de la población que evidentemente se mantendrán en una serie de soportes y otros no. Yo creo que, sinceramente, si te lo digo, mi diario es digital, pero en cuanto podamos iremos al papel. O sea, la intención siempre es que el papel perdura más que lo digital. Yo soy un poco anti-gurú, hay evangelizadores de la red y demás. A pesar de que la red es nuestro ecosistema, considero que la vida real está aquí y es más importante. Además, hace mucho tiempo ya también que se hablaba de, bueno, pues que la televisión pues iba a desbancar a la radio, bueno, en fin, que también la fotografía iba a hacer desaparecer la pintura, cosas por el estilo, ¿no? Es decir, en este caso no estaríamos exagerando un poquillo, o sea, en este tema. ¿Qué opinas, José Luis? Yo, a nivel de información, tengo mis dudas. Tenemos que tener en cuenta que cuando lo que de verdad queremos es informarnos, a lo mejor el periódico que se ha impreso a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana ya se ha quedado anticuado. Entonces, en el tema de la información, tengo mis dudas. El tema, por ejemplo, de los libros, como el de Fran, pues yo creo que ahí siempre va a estar ese encanto de cogerte el libro, de leértelo tranquilamente, o irte bajo un árbol o un banco al parque y leerte el libro. Pero en el tema de la información, ahí tengo mis dudas. Además, perdona, sí. Los anunciantes ya están apostando más por todos los soportes que son digitales, porque pueden medir mucho mejor la eficacia de esos impactos, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo, un poco los anunciantes son los que nutren de una parte bastante importante de beneficios o de ingresos a los medios. Sí, porque la propia idea de tener un periódico digital o un diario digital, ¿no? Bueno, pues aquí podemos decir que, bueno, pues una edición que tiene que verse por ordenador, conectado a la red de Internet, bueno, aunque ya ahora ya también se puede ver a través de la propia televisión, es decir, hay televisores recientes que se llaman que donde tú aparece la noticia, tú la ves, incluso tienes la posibilidad de conectarte, de tener videocámara y es decir, hacer una relación totalmente distinta. Es decir, bueno, además, al margen de todo eso, quizá no sea tan sencillo de aceptar por un grupo de la población. Probablemente los que no han sido, digamos, durante su vida pues preparados en la parte tecnológica. Tengo compañeros, por ejemplo, y no voy a decir, pero de la parte de letras, a lo mejor, que bueno, pues que resulta que el tema informático pues es totalmente ajeno a su tipo de actividad y por lo tanto lo ven como algo muy oscuro, ¿no? Pero ya no, o sea, quiere decir que no solamente gente que puede tener determinada edad, sino gente que tiene formación, pero que bueno, pues que no está totalmente adecuada a esa nueva tecnología, pero si la tecnología está allí, ¿no? Eso no podemos evitarlo. ¿Cuál es el perfil, por ejemplo, de las personas? Yo le voy a preguntar a Raúl de las personas que visitan, por ejemplo, el diario digital, el Libre Pensador, y cómo se distribuyen en ese perfil, qué intereses tienen y qué edades, sexo, de qué tipo de personas estamos hablando. Pues fíjate, deberíamos distinguir en primer lugar el medio que utilizamos para medir y para analizar las visitas que tenemos. ¿Por qué te lo digo? Porque no es lo mismo medir la población que está viéndonos desde Twitter, por ejemplo, que la población que nos está leyendo en Facebook, que la población que directamente tú analizas con un Google Analytics o que analizas en otro tipo de estadísticas directamente de la web. Entonces, no es lo mismo porque si analizamos el diario desde el Google Analytics, por ejemplo, lo que tenemos es que hay una mayoría de hombres, de 50 para arriba, suelen ser gente muy bien formada, han sido funcionarios, o son profesores de universidad, o han sido pues eso, gente empresarial, etcétera, ¿no? Si vamos a Facebook, en cambio, la mayoría de la población que nos está leyendo son mujeres. Por encima de la media, pues del 50% son mujeres, también muy bien formadas, o sea, siempre evidentemente muy bien formados la población que nos lee, muy bien formados
y de un rango de edades ahí cambia un poco y estamos hablando ya de que la mayoría están entre los 35, 40 y pico años. Bajamos ya al rango de edad en Facebook. Si vamos a Twitter, los que nos están leyendo son más personas del ámbito político, del ámbito periodístico, es gente que está buscando una información continua y un debate continuo muy concreto de periodismo, opinión, debate, sobre todo. Y buscando noticias también, porque yo tengo entendido, y yo he estado en empresas que se dedican precisamente a tratar las noticias, buscan noticias, o sea, es decir, generan noticias a partir de otras noticias, ¿no? Exacto. Bien, entonces el perfil de los lectores decimos que son de todo tipo, es decir, dependiendo de las redes en donde se mantiene, si es Facebook, si es Twitter o si es cualquier otro tipo de red. Al margen de todo esto, ¿qué intereses pueden tener? O sea, ¿cuáles son los intereses fundamentalmente de ese perfil? Por ejemplo, si se trata de mujeres, por ejemplo, imagino que a lo mejor no ven tanto el fútbol o los deportes, ¿no? Y si se trata de hombres, a lo mejor se interesan más por la política, o qué, digo yo, porque yo tengo también un diario digital, con lo cual más o menos me hago idea, pero bueno, yo quiero que lo conteste Raúl. Yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es que hablábamos antes de soportes y de crisis o no de soportes, y lo que habría que plantearse realmente es hacia dónde camina el periodismo y qué es el periodismo, si son necesarias las facultades de periodismo, si no lo son. Bueno, eso le iba a preguntar, ya ha caído lo que se está adelantando, ¿no? Me estoy adelantando. Sí. Pues es que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, volviendo a lo que me estabas comentando, mi medio, por ejemplo, no pretende dar información, que la información es una lucha en la cual, evidentemente, pues el mundo o el país o la razón, medios potentes, pues evidentemente tienen la batalla ganada, tienen, pues eso, cientos de agencias de información, de reporteros, etcétera. No, nosotros vamos hacia el mundo de lo que es la opinión. Y en la opinión entra todo, entra pues los de las noticias políticas, que se pueden debatir y opinar, hasta, sobre todo, temas culturales. Las dos grandes ramas que en nuestro periódico, desde luego, atraen a la población es, por un lado, la cultura y el ocio, y por otro, la sociopolítica. Es curioso que sea la cultura y el ocio. Quiere decir que, digamos, la gente que acude, digamos, al librepensador, naturalmente debe estar interesado en un aspecto concreto. Es decir, la información que se puede conseguir no es la misma que se da de forma lineal, digamos, a través de la televisión. Aquí lo que estoy haciendo es una búsqueda de información, de comunicación a la carta, ¿no? Un poco así sería, ¿no? Porque, sí, claro, sí, por supuesto. Además, Además porque ¿cuánto tiempo, por ejemplo, tarda un visitante que entra a leer un artículo? O sea, ¿se mantiene en el periódico viendo otras secciones o es que está...? Sí, saltan y están 4, 5, 6, 10 minutos. Sí, pero están... generalmente la misma sección. Sí, generalmente sí. Vamos a ver, por ejemplo, en el tema de cultura, lo que ocurre en nuestro caso es que la gente lo que va buscando es, por ejemplo, el análisis, la crítica de un libro, por ejemplo, ¿no? Sí. Tenemos más el mundo relacionado con el mundo de la literatura, ¿no? Entonces, las críticas de libros no colgamos simplemente ahí, pues eso, una reseña de un libro, no. Es que hay expertos profesionales que están leyendo libros que les facilitan las editoriales y hacen reseñas particulares, opinan de ese libro ellos, con lo cual es una información muy rica que no se da en otros sitios, ¿no? El periodismo digital comienza pues un poco a ganarse el espacio, ¿no? En el ciberespacio concretamente, ¿no? Sobre la prensa convencional. La pregunta es, ¿existe resistencia? Usted sabe si existe resistencia, sobre todo en los medios tradicionales, ¿no? En los que, bueno, pues en todo caso, ¿en qué ha consistido o en qué consiste esta resistencia de los medios tradicionales? Hemos comentado alguna vez del tema, es decir, sobre, bueno, pues que los periódicos pues intentan ahora ganar al lector de alguna manera que no tiene que ver nada con lo que es verdaderamente vender información. Quizá a lo mejor en ese sentido. El problema con los medios tradicionales es, volvemos a lo de antes, es que se dirigen al mundo, al mercado de la información y la noticia directa. Entonces ahí pues la batalla es muy dura y yo creo que la tienen perdida. Hay medios que estamos viendo que se están dirigiendo pues eso, a montar tiendas de chollos y ofertas, no nombro a nadie, que están regalando, para que les compres el periódico, le están regalando colecciones de DVDs o de películas o lo que sea. Entonces, el mundo de la información es muy competitivo y ahí lo tienen. Yo creo que la batalla está bastante perdida para ellos. Están perdiendo el tiempo. Entonces, en el otro campo, que es el mundo de la opinión, es diferente. No hay una lucha, no tiene por qué haber una lucha entre el mundo digital y el mundo del papel. No tiene por qué haberla para nada.
Y se complementan. sin embargo, se están posicionando también en el tema digital, ¿no? Por ejemplo, El Mundo, El País y tal, también están puestos, Heraldo y todos los periódicos están puestos también en Internet y tienen pues su propia página. Pero yo a veces pienso que, y no sé si me vais a dar la razón, que las preguntas, es decir, perdón, que los artículos o las noticias no son necesariamente noticias. Hay mucha carga de opinión, con lo cual así también estaríamos compitiendo con un diario, por ejemplo, como sería el diario de opinión, El Libre Pensador, con lo cual, claro, es decir, estás compitiendo en desigualdad de costes, porque claro, ellos tienen unos costes muchísimo más altos. Entonces, aquí quizá a lo mejor el ser pequeño y hablar de lo mismo, quizá a lo mejor es un error estratégico. ¿Qué es lo que pensáis? A ver, empezamos con... Yo no pienso que pueda ser un error estratégico. Por ejemplo, cuando entras a cualquiera de los periódicos que has nombrado, ya sabes cuáles son las connotaciones que va a llevar una determinada noticia. En cambio, yo esta tarde estaba echando un vistazo a Libre Pensador y la verdad que tan pronto te encontrabas una noticia con connotaciones, o por llamarlo de alguna manera, hacia un lado o hacia otro. Entonces, esa riqueza de vas a un sitio y lees independientemente del sello o el logotipo que lleve detrás ese periódico, le da una riqueza que otros medios tan grandes, a lo mejor porque ya no pueden, no lo hacen. O que ya están significados de alguna Exacto. manera. Es que ya no se pueden mover de donde se han situado. Los grandes medios ¿Por qué todos no se pueden pertenecen a mover? grupos. ¿Por qué no se pueden mover, según Raúl? Porque pertenecen a grandes grupos ya mediáticos que están atados de pies y manos por sistemas bancarios, por deudas, por hipotecas que tienen, y evidentemente tienen que estar marcados con un signo. La independencia de un medio pequeño viene de que no te debes a nadie. Y por eso mismo, pues lo que decía José Luis, pues cuando entras en El Libre Pensador, pues lo mismo ves a un articulista que es 100% pro PSOE, como ves a otro que es 100% PP, otro que es liberal, otro que es anarcocapitalista. Entonces, esa libertad y esa independencia y pluralidad es la riqueza que ellos no pueden tener jamás, porque están atados de pies y manos. Incluso son esclavos. Están atados con sus lectores. El día que La Razón, el público, etcétera, etcétera, cambie un poco su posicionamiento político, a lo mejor, pues seguramente sus lectores dejarán de leer ese periódico. Ahora voy a entrar en la pregunta que lo que habías dicho, habías lanzado hace un momento. La pregunta es, ¿todos podemos ser periodistas? Es decir, ¿en qué sentido si tienes algún sentido ser periodista hoy en España y en el mundo? ¿Tiene algún sentido? Gunter, ¿tú eres periodista? No lo soy, ¿no? No eres periodista, sin embargo estás dirigiendo un programa entrevistando a personas, etcétera. Yo no soy periodista y dirijo un periódico. Entonces, vamos a ver, no quiero entrar en una diatriba muy polémica y muy peliaguda y peligrosa, porque yo, por ejemplo, no puedo entrar en la Asociación de la Prensa de Aragón. No puedo pertenecer a la Asociación de la Prensa de Aragón porque hay una normativa que dice que tienes que ser licenciado en periodismo de los de antes o licenciado en ciencias de la información y punto, ya está. Entonces, ya empezamos con los corporativismos. Yo entiendo claramente que, evidentemente, yo no puedo ejercer la medicina porque no tengo unos conocimientos para ejercer la medicina. En el campo del periodismo, pues a lo mejor habría que estudiarlo muy, muy bien. Y a lo mejor lo que tendrían que hacer los propios periodistas es definir qué es un periodista. Y entonces dedicarse a eso. Para mí un periodista es alguien que tiene que dedicarse al mundo de la información y de forma totalmente neutra y objetiva. O sea, ser un verdadero testigo de la realidad, que eso es lo que no está ocurriendo. Claro. Y además, ellos mismos, los periodistas, son los que han dejado entrar a otras personas en ámbitos que realmente les pertenecían, ¿no? Y no vamos a hablar ahora de una especie, además esto da lugar pues a una profesionalización, una especialización para ser o para transmitir esa información. Por ejemplo, claro, no es lo mismo, por ejemplo, un periodista que sabe de todo, a lo mejor un poquito, que una persona que quiere simplemente hablar de economía o quiere hablar simplemente de medicina. Entonces ya estamos en un mundo muy especializado. Exactamente, estamos hablando de la divulgación y evidentemente yo creo que tú estás más preparado para hablar, por ejemplo, de economía que yo, evidentemente, pero yo a lo mejor estoy mucho más preparado que cualquier otro periodista para hablar de una serie de mundos en los que yo me he movido, que tanto profesionalmente como me he formado en ellos, ¿no? Evidentemente. Entonces, realmente, cualquiera con una formación en comunicación, que sepa comunicar, no es que pueda ser periodista, es que puede, pues eso, lanzarse a un medio y expresar sus ideas y dar a conocer a los demás sus conocimientos. Y eso es lo que estamos haciendo en los medios digitales, abrir la puerta
no poner candados y diciendo, no, es que tú como no tienes el título de no sé qué, no, a mí me importa más que el señor que me va a hablar de economía en mi periódico, pues sea un licenciado en economía, me importa más, o sea un señor que ha dirigido durante 20 años una empresa como director financiero o no sé, similar, ¿no? O que el que me está haciendo la crítica de libros sea un escritor y que encima pues haya sido corrector editorial o temas así. Me importa un bledo, sinceramente, el título de periodista no. Ahora, eso sí, si hay un medio como El Mundo, etcétera, que me va a dar una opinión neutral y objetiva, que contrate periodistas. Pero en los demás campos que nos dejen a nosotros tranquilos. Muy bien, la complejidad de los artículos es un elemento que a lo mejor no sé si valoran tanto los lectores, es decir, sobre todo en los medios digitales, ¿no? O sea, es más fácil quizá a lo mejor leer o acceder a noticias pues, de un tipo de información no tan amplia, o sea, no tan profunda, o es que esto no demandan realmente los lectores de Libre Pensador, demandan a lo mejor quizá otro tipo de lectura, una lectura más, digamos, más con contenido, ¿no? Es que ocurre en nuestro caso eso que comentas en el segundo lugar. Lo primero, a priori, lo que se puede pensar es que el lector de Internet es un lector que picotea, ¿no? Que va pim, pam, pam, de una web a otra, va pasando, mira el titular, pasa, mira otro titular, pasa, lee 2 renglones y le interesa un poco más y ya está. Cuando tú ya directamente, cuando propones un medio y ya lo creas orientado a una reflexión, a un debate, no solamente pues eso, a informar así sucintamente y por encima y para todos, sino que lo que pretendes es que haya ahí una reflexión profunda, pues evidentemente lo que te llegan son lectores que buscan esa reflexión profunda. Y a mí son los lectores que me interesan, los lectores independientes que piensan por sí mismos y son capaces de estarse ahí 2-3 minutos leyéndose un artículo, comiéndose la cabeza para luego comentarlo y decir y rebatirlo o no. Entendido. Bueno, la tecnología avanza y conforme avanza la tecnología, por ejemplo, los dispositivos móviles se están convirtiendo en un elemento eficaz también para utilizar de cara a recibir esa información. Sí, ya no solamente las redes sociales están ya directamente metidas en el móvil, sino también incluso los propios diarios, las noticias de los propios diarios a través del RSS, ¿no? Es decir, esto, ¿cómo lo ve José Luis? Es decir, esto, ¿qué perspectivas tiene de crecimiento? La perspectiva es que todo va a pasar por el teléfono móvil. La ventaja de poder estar en cualquier sitio del mundo, en el pueblo, incluso sin conexión a internet fija, sino que vas con tu teléfono móvil y en cualquier sitio puedes leer cualquier cosa, estar informado al minuto de lo que está pasando en cualquier rincón del mundo. Está claro que por ahí pasa toda la información. La información, vamos, yo siempre la he entendido de enterarte cuanto antes de lo que está sucediendo. Hay mucha gente incluso que ya no va ni a los periódicos digitales, se van a los trending topics de Twitter y ahí ya ve lo que está sucediendo en todo el mundo o en las zonas que a él le interesen. ¿Y qué piensan ustedes del intento de control de los medios sociales? ¿Esto tiene sentido? O sea, ¿es imposible? Controlar no sabemos hasta qué punto nos están controlando, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que conocen de nosotros prácticamente toda la información que le hemos dado en cualquier momento. Entonces ahí ya, en el aspecto de que nos puedan controlar, por ejemplo, Google ahora sí que no está intentando controlar, nunca diría que está intentando controlar, pero sí, por ejemplo, cuando realizas una búsqueda te personaliza los resultados que realizas en esa búsqueda. No sé si podemos decir que llegará a controlar, sino que ellos están intentando facilitar esa navegación por Internet de cualquier usuario. ¿Qué pasa con el derecho al olvido? Sí, claro, hay mucha gente que pues, a lo mejor ha escrito algo y luego se arrepiente. ¿Cómo se trata eso en el Libre Pensador? Bueno, pues si hay alguien que se arrepiente de eso, se elimina y ya está. No hay problema. Esto no es así cuando se trata a no ser que sea una información, que sea información. O sea, otra cosa es a lo mejor pues una opinión, como estábamos comentando. O sea, yo he opinado algo y eso no debería de haberlo opinado porque ahora resulta que, pues eso, lancé un exabrupto contra el PP y ahora resulta que me quiero afiliar al PP, ¿no? Pues evidentemente se puede estudiar. No es necesariamente así ya directamente se elimina, ¿no? Otra cosa es que sea una información, porque si es una información y se ha publicado, eso tiene que quedar ahí. Hace poco tuvimos un caso de ese tema, precisamente de
de un afiliado a un partido político que por lo que sea, pues en la campaña electoral hay todo, aquí estoy yo con el DAD apoyando a tal partido, venga, no sé qué, todo muy correcto además, ¿eh? Y luego, pues pasado ya la euforia electoral, que es que ahora no estoy ahí, entonces ahora me podéis quitar el... Digo, no, vamos a ver, esto era una nota de prensa. Si hubiera sido un artículo tuyo, a lo mejor lo hubiéramos valorado, pero una nota de prensa que nos habéis enviado como partido, eso está ahí y punto. A no ser que venga una orden judicial, no se mueve. La SEO. La SEO es el arte de preparar una web para que sea lo más comprensible, para que sea lo más relevante en los motores de búsqueda, fundamentalmente Google, hablamos de España, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo con la SEO? Es decir, ¿realmente existen posibilidades de posicionar determinadas páginas a través de una correcta SEO? Existen muchas vamos a decirlo, sí, porque claro, existen muchos sistemas de posicionamiento, evidentemente, ¿no? Sí, hay que también trabajar las palabras, hay que trabajar pues otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo funciona este tema? O sea, el público a lo mejor no lo conoce. Lo primero que tienes que hacer es cuando desarrollas tu portal web, tu página web, ya desarrollarla pensando en ese posterior posicionamiento. Al final, si estás en Internet y tienes una página web, el objetivo prioritario tiene que ser que te encuentren, que la gente cuando busque en Google te encuentre. A partir de ahí, ya que has desarrollado tu página, con textos, pues pensando sobre todo en la semántica, en las palabras clave que estás utilizando, pues luego pues, existen pues, etiquetas, categorías, etcétera, etcétera, para la web. Lo que más va a valorar Google y ya está valorando es el contenido. A partir de ya, en Estados Unidos, de hecho, ya se está haciendo así, lo que prima por encima de todo es el contenido. Tener una página con un buen contenido, que sea sobre todo muy actualizado, es lo que Google más va a primar a la hora de querer posicionar tu página. ¿Qué ventajas tiene, Raúl, el estar bien posicionado? Es decir, pues claro, eso, yo creo que un periódico digital sí que tiene que buscar sobre todo posicionamiento. Quizá a lo mejor una empresa que sabe qué producto vende, una persona que quiere buscar ese producto seguramente lo encontrará, pero no es lo mismo eso que un periódico digital. Y bueno, pues, en fin, además el periodismo digital, en general, pues la comunicación de los diarios digitales se basa fundamentalmente en los enlaces. Y sabemos que los enlaces, de alguna manera, son penalizados por Google, ¿no? No tiene mucho sentido, porque claro, uno que busca información a lo mejor busca también, bueno, tal palabra, bueno, pues no lo entiendo, quiero saber, necesito un enlace que me diga qué significa esto. No tengo que salir de la página, porque si salgo de la página pierdo al cliente, a lo mejor. Lo que pasa es que los enlaces que penaliza, por ejemplo, si me equivoco que tú de eso controlas más, yo por la experiencia que tenemos penaliza los enlaces que no son naturales, por decirlo así, o sea, que son más artificiales. Evidentemente, si yo estoy hablando del Real Zaragoza y enlazo a la web del Real Zaragoza en un artículo que estoy hablando del partido que hizo el Real Zaragoza, eso no debería ser penalizable o yo creo que no lo penaliza. Otra cosa es que si estoy hablando de ese Real Zaragoza y tal y cual y cuando pone fútbol, entonces cuando pongo la palabra fútbol voy a una web que me vende balones o pelotas o equipamiento deportivo, eso es lo que en teoría... Yo creo que no lo penaliza. Ahí tampoco no tiene nadie una ciencia exacta, porque eso se basa en un algoritmo secreto que tiene Google y en el momento que nos enteráramos acabaría ya el tema del posicionamiento. Lo que sí que puede penalizar es, por ejemplo, pues yo te pongo un enlace a tu web de mi página y tú en tu página te pones un enlace a la mía. El intercambio de enlaces, eso enseguida lo rastrea Google, te encuentra, lo ve y sí que puede llegar a penalizar. ¿Penaliza a ambos o solamente a uno? A ambos. De todas formas, tampoco es la penalización como para ponerte el último en Google. Eso si fuera una táctica sí que utilizaras constantemente, sí que a lo mejor te podría llegar a penalizar. Y luego a nivel de contenido de redacción, sobre todo ahí ya está, incluso hay gente experta en eso, es el arte de redactar para el SEO. O sea, estar redactando un artículo y al mismo tiempo estar pensando en el posicionamiento, en qué palabras, cómo redactarlas, qué palabras va a utilizar luego para el usuario para poder llegar a tu artículo. En fin, existe una serie de... Claro, que luego encuentras el contenido, pero no tiene contenido en sí, sino claro. Que simplemente son palabras inconexas. Por ejemplo, el título del artículo, pues vamos a intentar que sea una palabra clave que el usuario vaya a buscar exactamente así en Google. En el momento que Google compare, busque, va a encontrar nuestro título del artículo igual o prácticamente igual que la palabra clave que ha puesto el usuario, y en ese momento tenemos muchos papeles para aparecer mucho más arriba. Eso es muy importante en el tema del periodismo, el titular. El titular. Evidentemente, sí. Muy bien. ¿Hasta qué punto el contenido de la información del libre pensador es rigurosa y fiable? Eso es una pregunta para que me diga, bueno, pues, ¿es rigurosa?
O sea, ¿cómo se puede valorar? O sea, ¿cómo lo valora Vamos a ver. el equipo del Libre Pensador es decir, este tipo de información? Pues como todos los medios, en primer lugar, si un comunicado, una nota de prensa, una información te llega directamente de quien la emite, o sea, de quien la genera y afecta a él solo únicamente, pues evidentemente hay que darle una fiabilidad alta y entonces pues se publica. Hay, como en todos los medios también, muchas informaciones que nos llegan que solicitamos al informador que nos remita pruebas y eso lo hacemos en muchas ocasiones, porque está hablando a lo mejor de casos pues eso, pues de estafas o de engaños y entonces le solicitamos que nos remita pruebas de eso. Luego no se publican, pero se mantienen ahí por sí, hay que demostrarlo, ¿no? Siempre se suele solicitar un nombre, evidentemente, nombre y apellidos, una identificación clara, si no, no se publica la noticia, o sea, si es un X no se publica, no se suele publicar. Y respecto a la fiabilidad de la opinión, pues es que la opinión es tu fiabilidad es libre, es tu opinión. Entonces no se trata de esto es verdad, esto es blanco, esto es negro, es opinión. Con lo cual tú puedes opinar sobre este teléfono, pues que es muy bonito y yo que es muy feo, ¿no? Pero la responsabilidad última siempre recae en quien opina. Quiero decir que... Evidentemente. Claro, está claro. Bien, le voy a dar 3 palabras y me va a decir con cuál de las 3 o cuál de las 3 se queda, cuál es más importante para el Libre Pensador. Profesionalización, posicionamiento o diferenciación. En estos momentos que estamos en un cambio estructural muy importante dentro de nuestra organización, la profesionalización, pero no entendida como antes hemos comentado en el tema de periodistas, no, sino profesionalización en el sentido de hacer mucho mejor las cosas, unos contenidos de mayor calidad, de gente que sabe lo que está escribiendo y de lo que está hablando. Esa profesionalización lleva directamente hacia el resto, hacia la diferenciación y hacia el posicionamiento. Muy bien, pues gracias por estar los dos aquí. Vamos a empezar el debate, esto simplemente continúa, ya no hago las preguntas yo, simplemente un poco para que entran en el juego mis invitados, que el que se prepara el trabajo soy yo, ¿no? Aunque seguramente que también se lo habrán preparado. Bueno, pues cuando queráis. Bueno, a mí me han llamado varias cosas la atención de lo que habéis estado comentando. Y empezando por el final, por el tema del contenido, me llama la atención que todos habláis de que el contenido pensado en Google. Para mí la diferencia ahora ya es que el contenido hay que pensarlo estratégicamente dirigido a tu perfil, o sea, segmentando a tu público objetivo. Entonces, quería saber un poquito vuestra opinión. Exacto, sí, yo por eso te decía lo del arte de redactar para el SEO. Ya no tienes que pensar en que sea un texto que sea comprensible por el usuario, pensando también en qué tipo de usuario te diriges, pues en tu segmentación. Tienes que redactar pensando para el SEO, qué palabras utilizar, por qué palabras te puede buscar la gente ese artículo que estás redactando. En fin, es una serie de cúmulos que tienes que tener pendientes en todo momento cuando estás redactando un artículo, qué enlaces poner, qué subrayar en negrita, qué fotos elegir, qué etiquetas poner a esas fotos que subes, qué categorías o etiquetas poner al artículo que estás redactando. En fin, es un cúmulo de cosas que tienes que tenerlas todas muy bien controladas para luego que esos textos, además de que primero llegue la gente y te encuentre a través de Google o cualquier otro buscador, que finalmente le resulta atractivo para el usuario, porque al final si conseguimos visitas, pero el usuario llega a nuestra página web y resulta que se encuentra una noticia que no hay por dónde cogerla, que está machacada de palabras clave, que al final el usuario no va a volver a repetir, por mucho que siga saliendo. Está claro, pero lo que pasa es que ellos lo que hacen es vender la publicidad, o sea, lo que ellos hacen es cobrar, entonces lo que les interesa es el posicionamiento SEO simplemente para cobrar la publicidad. Ahí simplemente hay un motor de búsqueda y lo que hacen es, bueno, pues ahora te pago porque tienes tal posicionamiento. Ahí es un error, quiero yo, para mi punto de vista lo que dice María es un error. Exacto. Yo tengo que buscar no el posicionamiento, ¿no? Tienes que escribir no solo el posicionamiento. Exacto. Hay que pensar en el caso del diario hay que buscar ambas cosas, posicionamiento y lo otro, creo. No, pero es lo que comentábamos antes, o sea, yo lo que busco ahora mismo es un contenido bueno, un contenido que interese y sin preocuparme además, te lo digo en serio, de las negritas o de las palabras clave o de... No, lo que me interesa es un buen contenido que me va a posicionar. Y más ahora que desde que a Google les estamos haciendo menos caso, muchísimo menos, hemos visto que la proporción de usuarios, de lectores que nos entran por Google es de 1 a 5 frente a Facebook. O sea,
Increíblemente Facebook nos está dando 5 veces más de lectores que Google. Entonces, lo que hay que hacer es un poco quitarle ese poder a Google, que ya va siendo hora. Con lo cual, si me permites, perdón, las mujeres, porque has dicho que en Facebook quedan vuestras seguidores en las mujeres. O sea, las mujeres están dando mucho que hablar al libre pensador, ¿no? Evidentemente, y yo estoy encantado porque además es que en el mundo de la literatura, yo que también he escrito novelas y demás, las que leen son mujeres, o sea, las estadísticas lo dicen, el 70% o así son mujeres las lectoras. En el mundo de la cultura se mueve mucho la mujer, en el mundo de, aunque no lo parezca, se interesa mucho por los temas sociopolíticos también. Entonces, hombre, tenemos una presidenta aquí en Aragón. Y además suelen ser, pues eso, de una formación elevada y suelen... Y cada vez más, ¿eh? Cada vez más, sí. Y el debate que originan es interesante. La estadística yo esa te la resuelvo enseguida. Tendrán 4 de Facebook porque los que tienes en Facebook es gente que le interesa de verdad lo que estás escribiendo y ya pues en el momento que ve pasar el artículo, que le resulta el texto atractivo, va a pinchar y va a entrar a tu página web. Simplemente. Una cuestión técnica. Recibo mucha publicidad de empresas como la vuestra. Esto es para ti, José Luis. Me ofertaron hace 2 días que por 160 euros al mes podían posicionar mi página web en las búsquedas de Google entre las 4 primeras posiciones. ¿Eso es posible? ¿En cuántos meses? Claro. Usted paga esto y le colocamos ya en la 4ª posición de lo que usted tenga ahí. Claro, y hay que leerse, bueno, pues en ese caso de la publicidad es la letra pequeña. El que te diga que te posiciona en 1 mes, en 2 meses, te está engañando. O sea, mínimo para tienes un trabajo constante, de paciencia. No puedes dedicarle un día mucho y al día siguiente nada, tiene que ser todo paso a paso y a lo mejor a partir del 6º, 7º, 8º mes pues te podrá posicionar para determinadas palabras clave. Eso de hecho es así. Pero claro, sobre todo no en 1 mes ni en 2 meses, sino a medio o incluso muy largo plazo, depende de la competencia que haya en Google para esas palabras clave. Y si todas las empresas pagaran esos 160 euros, ¿todos podrían estar entre los 4 primeros? Evidentemente no. No todas las empresas creo que vayan a coger esa publicidad, ¿no? Sobre todo porque cuando realmente quieres posicionar algo, es igual que en el mundo offline, ¿no? Si haces algo que es diferencial al resto y que va pensado pues siguiendo tus propios valores, tu visión de empresa, eso hay que trasladarlo al mundo online o al offline. Entonces, no te sirve lo que vale para todos. Hay que ir a estrategias personalizadas a tu medida. Sí, pero yo lo comentaba en voz alta debido a que muchos profesionales no dominamos estos medios y recibimos un bombardeo de ofertas tremendo. Entonces, claro, a nivel lógico, no es con el dinero como se consiguen las cosas, sino que hay que tener una calidad, una serie de cosas. Exacto. Muchas veces esas empresas que se dedican única y exclusivamente al SEO, digo algunas, no digo todas, a ver si luego me van a correr. Claro, ellos ya tienen una arquitectura de blogs diseñada, muy bien posicionados, pues a lo mejor con 100, 200 blogs que tienen gente redactando esos blogs todos los días, y a nada que empiecen a colocar esos enlaces en toda la arquitectura que tienen hecha de blogs, pues va a empezar a subir. Pero eso se cae, eso se termina por caerse. Sí, porque al final, volvemos a lo de antes, Google está apostando por el contenido. O sea, la gente que estaba basando en el link building, que es como se llama esta acción de generar enlaces apuntando hacia tu web, al final eso, de hecho en Estados Unidos ya está causando algún estrago. Tiendas online que tenían unas cifras de ventas de millones de dólares, les ha cambiado de un día para otro el tema del algoritmo de Google, y de estar facturando millones a estar ahogados porque no están los primeros ya en Google, no están en la primera página de resultados de Google, y claro, las visitas no son las mismas y en consecuencia las ventas no son las mismas. En relación a todo este tema, sobre todo el branding, de generar marca y demás, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? El próximo artículo en la revista Ley Actual que escribo sobre ello, y precisamente comento todo este tema. Y como nosotros lo que hemos hecho no es crear un diario, sino que lo que creamos es una comunidad en la cual todo es holístico, o sea, integramos todo. Esa comunidad pues es un periódico, pero es pues eso, la gente de Facebook, es la gente de una editorial, va a ser un centro de formación, y todo eso forma una comunidad. Y lo importante es una comunidad de lectores que están ahí, que son los que te van a mover la marca. Si están interesados en ello, te van a mover la marca a ellos por interés. Entonces, no es decir, no, es que voy a pagar aquí unos enlaces, eso no sirve. Hay mucho gurú de humo por ahí, por el mundo suelto. Que ahí es donde estaría el poder de los blogs, ¿no? De abrir la puerta a la opinión de los lectores
y hay páginas que son interesantísimas por eso, porque aparte del artículo que se puede publicar, los lectores pueden dar su opinión y entre ellos puede haber debate, incluso hay quien aporta más artículos, enlaces, y eso le da una vida espectacular. Incluso la máxima ponencia ya de eso es en las redes sociales. Compartes un artículo, la gente empieza a comentarlo, pues a mí me parece bien, a mí no me parece bien, le da me gusta al que le da me gusta. Digamos que el 3.0 que ya está aquí es eso en las redes sociales. Al final las redes sociales están para compartir, para debatir, para criticar cuando hay que criticar o para para felicitar cuando hay que felicitar. Eso es lo bueno de Facebook, por ejemplo, que es que tú no presionas a nadie para que dé un me gusta y para que comparta con los demás. Y yo, pues las últimas cifras del periódico me estoy quedando alucinado, porque es que estábamos teniendo unos impactos de 10.000, 20.000 personas. Es impresionante. Y te dice, y amigos de los fans a los que les puede llegar el tema, 1 millón y pico. Y dices, bueno, empiezan a entrarme ya temblores. De todas maneras, es decir, José Luis, quiero que comentes un poquito a la cámara, porque ya sabemos lo que es la web 2.0. ¿Qué diferencia hay con la web 3.0 o con el 3.0 que tanto has comentado? Porque a lo mejor el público no lo sabe. Digamos que el 3.0 es ya, pues, por poner un ejemplo real, Antena 3 lo está desarrollando muy bien. Ya no solo es tener la televisión en casa, sino que pues, te sale el logotipo, con la aplicación del iPhone puedes comentar a tiempo real, incluso puedes ver cosas en el iPhone que la demás gente no está viendo en la televisión. Un poco es un paso más allá del 2.0 que eran las redes sociales, que era lo de compartir, lo del hablar, lo de contestar y responder. Eso que habíamos dicho al principio, que bueno, pues si hay en la misma televisión que estás viendo las opiniones, si estás escribiendo tú, estás saliendo tu opinión, ese tipo de cosas es el futuro o no es el futuro. Aquí sí que la televisión al final no va a morir, sencillamente se va a reconvertir. Exacto. Pero claro, hay que reconvertirse, eso está claro. Exacto, incluso pues, buscar dentro de esa reconversión, pues lo que hacen en este caso las televisiones es buscar nuevos soportes publicitarios. Ya no solo tienen la televisión para poner anuncios, sino ahora tienen una página web para poner anuncios, tienen sus series colgadas en la página web para poner anuncios y ahora tienen aplicación, que esa aplicación ya está muy bien, pero también tienes un montón de anuncios. Descubrir nuevos sitios o nuevos soportes publicitarios. Claro, pero que también estamos viendo que no solamente la televisión está para, digamos, para ver películas y para contestar y hacer debates como el que estamos haciendo ahora. También a lo mejor está para vender. Es decir, una cosa que también se está viendo muchísimo, que es decir, la televisión está siendo utilizada pues como elemento para compra-venta de artículos. Y yo creo que por ahí también pueden ir los tiros. Y bueno, pues si determinados programas a mí me interesan, pues yo veré ese programa. Pero claro, nunca no vas a poder obviar la publicidad. Estaba comentando hoy por la mañana con una compañera vuestra que se dedica precisamente también a la comunicación y me decía que, claro, es decir, aquí si nosotros lo que hacemos es comprar contenidos. Estamos comprando contenidos. ¿Por qué nos tienen que limitar los contenidos? ¿Por qué nos tienen que decir que no podemos bajar un contenido? Que pongan publicidad en el contenido y así se financiarán. Y quien quiera vender pues su producto, que puede ser pues, una persona que se dedique al arte, por ejemplo, o a la música, pues que haga conciertos, que consiga la vida de otra manera. Es decir, que la publicidad también tiene que estar presente, ¿o no? Exacto. Sí, pero a mí, fijaros, voy a poner un ejemplo real que sucedió hace poco en Telecinco. No sé si recordáis que, bueno, incluso la Noria aún está allí sufriendo para conseguir anunciantes. Pues tocaron un tema bastante delicado que estaba de actualidad en España. No sé si recordáis que llevaron a la madre del Cuco, a la asesino de Marta del Castillo, y pues de repente hubo una revolución en Twitter y consiguieron la gente con su propio perfil de Twitter que todos los anunciantes retiraran la publicidad de ese espacio de televisión. Entonces, de momento tienen ellos la potestad de poner publicidad, de marcar sus límites y demás, pero ojo, que ahora ya tenemos todos un poder, gracias a las redes sociales, de saber e incluso de vetar según qué cosas cuando nos movemos en masa. Además es la tendencia que van a tener los anunciantes que vigilar, o sea, tú no te vas a poder anunciar en cualquier web o en cualquier página. ¿Por qué? Porque el target al que vas dirigido va a mirar a ver dónde estás tú, dónde estás publicitándote. Entonces, si por ejemplo pues yo soy contrario a la prostitución y está todo lleno de temas de prostitución, pues evidentemente pues no puede ser, ¿no? Eso es un caso como entre miles. El lector va a controlar al publicista, al que publica. Sí. No pensamos que a lo mejor no, es decir, que no sé, las empresas a lo mejor no saben mucho de lo que es la publicidad o las relaciones que tienen que existir, las redes sociales, y al final cometen errores. Yo creo que
podrían subsistir incluso más las televisiones y tal, pero que se cometen muchos errores en ese sentido, es decir, estratégicos, ¿no? Exacto. Sí, Sí, porque muchas veces por falta a lo mejor del desconocimiento. conocimiento, del marketing, de pues una serie de métodos que deberían conocer, ¿o no? Sí, se cometen errores, siempre se han cometido errores en todos los campos y todos somos al final Sí, pero personas, ¿no? los que se cometen errores se van al Pero al como banquillo. son visibles, como son tan visibles y el borrar esa huella que hablábamos antes, que hablaban antes, pues es más difícil o tiene consecuencias. Yo hace poco en una feria de Zaragoza, una azafata que estaba ahí en la feria, que se había inaugurado el salón, se le ocurrió la maravillosa idea de mandar un Twitter porque se aburría. Entonces, claro, o sea, si tú encima, o sea, pones en la feria en la que estás trabajando y tal, o sea, es que se hace seguimiento desde la propia feria. Entonces, evidentemente, llamada a la empresa de azafatas, cámbiame esa azafata, no me la mandes más. Entonces, es que hay un rastro. Lo que pasa que ahora, pues los consumidores y los usuarios, no es que sepamos más, sino es que podemos participar, podemos opinar en el libro pensador o a través de Facebook, dejando nuestra opinión. Entonces, claro, todo eso afecta a la comunicación, Pero esa libertad, afecta a la porque es una libertad bastante amplia que va creciendo, ¿no? Quizá a lo mejor por eso quieren controlar esa libertad, esa falta de libertad. O sea, Es que creo que el problema que existe es que hay un vacío legal en Internet que es brutal, y sí que van saliendo leyes, sobre todo un poco desde Estados Unidos. Por ejemplo, hasta ahora, hasta hace unos meses, en Facebook, tú publicabas algo, lo borrabas, pero Facebook se lo guardaba en su memoria. Ahora, automáticamente, en principio, lo tiene que eliminar. Al menos en Estados Unidos, que es donde salió la ley. Lo estamos viendo pues ahora que están poniendo un poco las pilas pues con el tema de la piratería en Internet. Si es que el problema de fondo en Internet es que hay un vacío legal que no sabes muy bien por dónde cogerlo y hasta qué punto puedes actuar o puedes incluso llegar a insultar a alguien. Ahora ya se están empezando a ver alguna demanda por un tuit insultando a alguien, o incluso, pues por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si lo visteis, pues además salió en varias televisiones, a una empleada que no había ido a trabajar porque supuestamente estaba mala, luego se sube una foto al Facebook con una copa de vino en una fiesta. Pues, el problema es que los estados y los gobiernos, al final, lo que quieren controlar en ese vacío legal es por otros temas, son los temas, pues eso, de controlar a la población, de exacto, que no te sí, salgas, sí. de que las ideas vayan por aquí, Sí, sí. y de que no te desmandes, que es, pues eso. pero será posible, yo creo que no será posible. Al fin y al cabo, siempre la tecnología va por delante de los políticos y de las leyes, me refiero. Yo espero que no sea posible. Hay países que según su estado, por ejemplo en China, ni hay Google, ni hay Facebook, ni hay Twitter. Claro, eso lo marca un poco en un país como España democrático, es impensable. En China, si tú te opones, tienes la bala y te la pasan a tu familia, ¿eh? Y la tienen que pagar incluso. Sí, por eso, pero en España, por ejemplo, sí que tienen desde el gobierno pues, las manos un poco más atadas. A ver quién es el guapo que se pone ahora a cortar libertades en Internet. Así es. Fran. Sí, quería dar un matiz sociológico. ¿Os dais cuenta que con todo este desarrollo de los periódicos digitales, la televisión, en la web, al final dedicamos un montón de horas al día a este sistema? Es decir, cómo nos va atrapando. Si calculáramos cuántas horas estamos delante del ordenador o del teléfono móvil, etcétera, son muchísimas. Y aquí hay un fenómeno sociológico que empezó en Japón, que son los hikikomori. Son esos jóvenes que, por sus dificultades de adaptación al medio social, se van encerrando en su casa, se encierran en su habitación y no quieren tener contacto con el mundo. Esto ya se está extendiendo. Yo en Zaragoza he atendido ya a 2 personas con esta patología. Hikikomori en japonés significa aislamiento. Y a través de Internet estamos viendo cómo estos jóvenes no adaptados a nuestro sistema social tienen a través de Internet una vía de comunicación con el mundo. Entonces pueden estar en el mundo, participar, leer, escribir, tuitear, etcétera, etcétera, pero esta vida es artificial y poco a poco se están perdiendo el vivir real. Simplemente lo dejo ahí para que nos demos cuenta de que cómo esta nueva cultura tecnológica nos está atrapando y al final se nos va a olvidar a qué huelen las rosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo también. Totalmente, porque además ese tema lo he tratado en alguna ocasión y
o el mundo virtual está ahí, tiene que ser una herramienta. Yo por eso digo que el mundo virtual debería ser sobre todo pues una herramienta profesional, yo así la utilizo evidentemente. Entonces, fin de semana hay que desconectar, vacaciones hay que desconectar, e incluso llego a más. Recuerdo alguna empresa donde recomendaban a los directivos, pues eso, no tienes que estar en Twitter para estar moviendo nuestra marca, venga, todos, hasta el conserje tiene que estar, que eso también lo comento en el artículo. Digo, vamos a ver, no, el directivo está para lo que está y el conserje está para lo que está, y déjate de Twitter y de Facebook y de historias. Luego, y vive la vida real. Desde la práctica clínica vemos todo esto desde otra perspectiva. El cerebro humano consume mucho oxígeno. O sea, nuestro cerebro consume en relación a un tejido normal como 5 veces más. Es un consumo muy intenso de energía, de oxígeno, de glucosa. Y si estamos todo el día recibiendo estímulos sensoriales, porque este mundo tecnológico es puramente audiovisual, muy sensorial, el cerebro está constantemente trabajando y hay un agotamiento neuronal que luego va a precursar unas patologías a futuro, como puede ser una degeneración neurológica o una cosa tan sencilla como una tristeza, una melancolía o un caso depresivo, simplemente por el puro agotamiento neurológico. Luego, otra cosa a tener en cuenta es la radiación electromagnética de las pantallas de televisión, de los ordenadores, y también la radiación de los móviles. Los móviles constantemente emiten una señal, tiene un campo electromagnético muy fuerte. Según la parte del cuerpo donde se coloque ese móvil, esa área va a sufrir patología. Por ejemplo, si se pone un móvil en el bolsillo de la camisa cerca del corazón, vamos a tener patrones arrítmicos. Si se pone en el bolsillo del pantalón, podemos tener cáncer testicular, podemos tener osteoporosis en la cadera. Es decir, según el lugar donde se coloque ese móvil, y si es a nivel de oreja, cerebro, podemos tener también una tendencia a cancerización fuerte. Entonces, este mundo tecnológico, aparte de irnos apartando de la realidad física, de saber a qué huelen las cosas, de sentir a las personas, porque la comunicación virtual, el Facebook, las redes sociales, están muy bien, pero es todo muy intelectivo. Nos falta el sentir, la emoción, y el dejar que el cuerpo reaccione hormonalmente pues ante una chica guapa, ante un hombre interesante, la emoción de la amistad, ¿no? Esos vínculos afectivos que se generan automáticamente cuando estamos en vivo con las personas, que a través de los medios es puramente intelectivo. Entonces, poco a poco nos vamos hacia la cabeza, nos convertimos en un gran coco y sin darnos cuenta estamos perdiendo la humanidad. Y ahí sí tendremos que buscar la fórmula para que todos estos avances tecnológicos sean medios, pero no fines, porque nos estamos enredando. Yo, y ya acabo con esto, no tengo teléfono móvil. Aquí con Gunther alguna vez hemos tenido algún desencuentro por eso. No tengo teléfono móvil. Y la paz psíquica, la cual puedo vivir, es muy interesante. Yo cuando voy a los programas de la radio, por ejemplo, cuando se está actuando, alguien está en una entrevista y quien está en silencio, tuitea, se envía los emails, y me doy cuenta de la absorción psíquica, de la esclavitud del individuo a la maquinita, que eso tenía que ser medio, no fin en sí mismo. Eso a lo mejor es un trastorno también, que tiene que ver, por ejemplo, con el trastorno que pueden tener otras personas hacia otros, por ejemplo, otras cosas como puede ser el juego, o como puede ser, por ejemplo, el simplemente hecho de estar viendo televisión. Las personas, sobre todo las mayores, ¿no?, que están delante de la caja tonta, como decimos, y no salen de allí, están delante del televisor y pasan horas de horas. Y le podemos poner un nombre: trastorno obsesivo comunicativo. Bueno, pues ya está. Ya quedó el trastorno. Muy bien, Fran. Eso, tenemos un nuevo diagnóstico, ya sabemos qué es lo que podemos hacer. Bueno, yo quería preguntar entonces ahora, a partir de esto que conocemos, ¿no? Es decir, sobre todo de las redes sociales, del uso del móvil, de tal. ¿Qué posibilidades existe en el mundo de la comunicación si nosotros, en vez de utilizar estos medios, como bien sabes, hacemos como hace Fran? Es decir, ¿qué posibilidades tendríamos de desarrollo futuro tecnológico? Esa es la pregunta que saldría a lo que tú no haces, Fran, ¿no? Es decir, ¿qué es utilizar la tecnología? Bueno, yo, por ejemplo, sí, claro, el coste, por ejemplo, que puedo tener de dejar de tener el móvil. Por ejemplo, esta mañana se me apagó el móvil porque se había acabado la batería, porque resulta que estos nuevos móviles
pues la batería se agota rápidamente. Entonces, claro, y en plena digo, pues ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a llamar a Raúl o cómo voy a llamar a tal? Pues nada, y claro, y tenía ahí los contactos y todo. Y es claro, es decir, sí que es un poco de esclavitud, sí, pero es productividad también. Yo me compraré el móvil, me compraré. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema te atrapa, es decir, ahora los códigos QR estos que tienes que ir a sacar la foto, el hacer una transferencia bancaria ya no la puedes hacer por internet, necesitas también un móvil porque luego te envían la clave famosa para poder confirmar la transferencia. O sea, ya el móvil está ahí metido en la ensalada, ya es necesario tenerlo. Y yo lo que veo es que sin darnos cuenta el sistema nos va atrapando y todo esto tiene un coste económico. Estamos inmersos en una crisis económica. El móvil tiene un precio. La conexión telefónica a la compañía tiene un precio. Un terminal de internet tiene un precio. Es decir, todo tiene su dinero, todo tiene su precio. Sí, claro, pero también tiene un beneficio y un ahorro de costes también en tiempo. Pero en el momento que la crisis te coge y vas al desempleo, ya eres un paria social comunicativo, es decir, ya no te puedes comunicar, porque ahora para llamar por teléfono tienes que tener ya toda una infraestructura, tener tus cosas, si quieres tuitear, tienes que tener tecnología y esa tecnología tiene un precio. Es decir, para el profesional que se lo puede costear es fenomenal porque es algo que te amplía, te abre puertas al mundo, pero tienes que estar en el sistema y para estar en el sistema tienes que tener unos ingresos económicos. En el momento que alguien entre en el desempleo se da cuenta que el sistema es algo para una élite. No se puede ser pobre o ser una persona sencilla o básica económicamente porque no puedes entrar en este sistema. Este sistema es para los profesionales que generan recursos, que tienen dinero, que se pueden costear las cosas. Y si habláramos con los desempleados, nos daríamos cuenta cómo, con dolor de corazón, se están quitando la conexión a Internet, se están quitando el móvil, se están quitando cómo empezamos a experimentar una pobreza social por no poder mantener este mundo social comunicativo. Hay que pensar en ello. Pero redundamos en el tema de que yo siempre digo que todas estas son herramientas para el tema sobre todo profesional. Profesional. Porque tú cuando has escrito este libro, que parece muy interesante y habrá que adquirirlo y comprarlo, ¿no? y leérselo, pues lo has hecho seguramente con ordenador. Claro. Nadie lo hace ahora ya con máquina de escribir. Entonces, son los beneficios los que nos da la tecnología que hay que saber utilizarlos. Tú no estás todo el día delante del ordenador tecleando en Word simplemente por teclear. Lo has utilizado para escribir tu libro y punto, ya está. Con Twitter, con Facebook, con todo esto hay que hacer igual. Tú tienes un mensaje que mandar, que dar a conocer, se acabó. Luego Twitter off, como dicen muchos, Twitter off y fuera. Y el fin de semana, pues eso, a la montaña, a disfrutar o lo que sea. Para mí también es un medio más y que hay que saber, pues, ponerlo en su lugar, ¿no? Y a lo mejor al principio nos cuesta más ponerlo en su lugar. Y esto pasa pues con cualquier medio nuevo que pueda surgir, el tema de las consolas o de los juegos interactivos, el red o lo que sea. Pero haciendo un símil con la sanidad, para mí el quedarse al margen de Internet y del movimiento este social que es las redes sociales, es como, y respetando la opinión de todo el mundo, es como cuando esos padres que dicen, no, yo a mis hijos no los vacuno. O sea, las vacunas se supone que son para prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, si tú a tu hijo decides no vacunarlo, pues, y luego le pasa algo, tú has decidido no ponerle las vacunas. No sé si me explico. Sí, claramente, pero no es una crítica a estos avances lo que he planteado. Simplemente he querido citar un problema sociológico con el que nos vamos a ir encontrando. Los profesionales ya tenemos una experiencia de vida y los que hemos pasado ya de los 50, pues nos ha cogido esto un poco tarde y lo vemos todo de otra manera. Lo vemos como medios que pueden ser muy interesantes. Pero la persona joven con 12, 13 años que empieza ya con el móvil a hacer sus conexiones sociales, va creando unas dependencias y ya su visión de la realidad se deforma. Pero aparte de que le haga buen o mal uso, es que ahora hay un coste económico, es decir, para poder estar ahí hay que pagar. Efectivamente. Hay que bueno, pagar. Hemos llegado ya al final del programa y vamos, cada vez que acabamos el programa, pues tenemos un minuto cada uno para hacer una reflexión. Entonces, empezamos, si acaso, con José Luis.
Bueno, pues mi reflexión es que pues, todo Internet, las redes sociales, es lo que un poco veníamos comentando al final. Es una herramienta, una muy buena herramienta que tiene unas posibilidades infinitas y que aún están casi hasta por conocer, pero se queda allí. Tampoco son la panacea, ni nos pensemos que por tener un perfil en Facebook y en Twitter ya nos vamos a forrar o vamos a tener millones de visitas en nuestra página web. Muy bien. María. Para mí la clave está en la estrategia, ¿no? Y sobre todo si hablamos a nivel profesional, que es como estábamos hablando a lo largo de toda la tertulia, pues el tener la estrategia clara corporativa de tu negocio, de tu empresa o de tu producto, ahí está la clave, ¿no? Y el resto son herramientas. Muchas gracias. Frank. Sí, y lo que concluiría es que todo esto me parece fascinante, es decir, entre Internet, la interacción audiovisual, me parece fascinante, fascinante. Y que es a través de los blogs y de la prensa digital en la cual el lector puede interactuar, donde se abre una vía de libertad auténtica, porque si ahora quisiéramos información sobre lo que está ocurriendo en Islandia, ¿dónde la podemos obtener? En la prensa oficial no está, no hay nada. Hay que ir a blogs o a periódicos digitales escritos en inglés que los escriben islandeses. Yo tengo mucha información de Islandia porque no sé temas que me interesan de ese país y me informo gracias a periódicos como El Libre Pensador, pero en versión islandesa. Y ahí el que los lectores puedan opinar, puedan criticar, puedan aportar, veo una vía democrática de libertad y que es muy interesante. Y gracias a eso quizás hoy cierto monarca europeo ha pedido disculpas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Raúl, libre pensador, ¿qué vamos a hacer ahora? Es decir, ¿qué nos queda por hacer en el periódico? Pues nos queda por hacer mucho, porque lo que he dicho antes, es una comunidad holística, entonces el periódico es solamente el centro de una marca. Aquí estamos, pues eso, profesionales de las marcas, y la marca Libre Pensador ha calado ya en la red, entre las personas, y alrededor de esa marca pues vamos a ir tejiendo, pues eso, el periódico. Vamos a ayudar a que otros hagan su marca, desde un pintor hasta, pues eso, una pequeña empresa. Sobre todo, no vamos a hacer que Coca-Cola tenga marca, que ya la tiene, ¿no? Pero podemos darla a conocer más aún todavía. Pero sí que, pues eso, si tú eres un pintor, un escritor, vamos a montar una galería de arte donde tú vas a poder exponer desde tu libro, vas a poder venderlo, vas a alquilar ahí tu pequeño espacio virtual, que la lanzaremos, por lo más seguro, la semana que viene. Ahora, antes de venir, también estaba con ese tema, trabajando en ello, la Galería del Libre Pensador. Vamos a tener nuestra propia editorial, una editorial libre, independiente, que vamos a intentar, pues eso, sobre todo, pues tratar temas de calidad también en ella, ¿no? Un centro de formación, o sea, los proyectos son inmensos. Pues me alegra mucho y esperemos que tenga todos los éxitos que se merece. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa y os agradecemos sinceramente el que estéis con nosotros, como cada miércoles por la noche. Y bueno, pues en este su programa La Vía de la Libertad, que tratamos muchos temas y sobre todo temas que lo que pretenden es hacernos más libres. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.